Definición. Una primitiva de f es una función g, les resaltaba el tema de que g mayúscula, pero bueno, eso va a quedar, por una cuestión para visualmente de notación va a quedar más claro después. Entonces, una primitiva de f es una función g con la siguiente propiedad, ¿sí? La siguiente propiedad es la siguiente. La siguiente propiedad es la siguiente, para la redundancia. La derivada de g va a ser f. La derivada de g va a ser f. Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, g de x puede ser, a ver, en realidad voy a poner lo siguiente. Si f es la función 2x, entonces g de x puede ser, por ejemplo, x cuadrado menos 5, ¿o no? Fíjense que esta función cumple la propiedad de que si yo lo derivo, obtengo 2x. Pero también podría ser g de x igual a x cuadrado más 8. Incluso podría ser la función g de x igual a directamente x cuadrado. En cualquiera de estos casos, ¿sí? Cuando yo derivo, lo que obtengo es 2x. Es decir, que voy a tener infinitas funciones g de x, de manera tal que su derivada es 2x. ¿Por qué infinitas? Porque fíjense que todas comparten una parte en común, que es x cuadrado. A ese x cuadrado, después si yo le sumo, le resto un número, cuando yo derivo, ese número desaparece, porque es una constante, la derivada de una constante es 0, y me queda que, bueno, la derivada de cualquiera de estas funciones va a ser 2x. Entonces, eso me permite escribir algunas observaciones, ¿sí?, al respecto. Entonces pongo acá observaciones. La primera es, existen infinitas primitivas para una dada función f. La segunda observación es si f grande y g grande son primitivas de f, entonces difieren en una constante. ¿Se entiende esto de que difieren en una constante? Fíjense que la diferencia entre esta y esta función es una constante, porque yo cuando... ¿A qué se refiere con que difieren en una constante? Si yo hago la resta de estas dos funciones, me va a quedar, bueno, depende cómo haga la resta, me va a quedar 3 o menos 3. Lo mismo que si yo hago la diferencia entre estas dos funciones, me va a quedar 8 o menos 8. O sea, la diferencia entre cualquiera de estas primitivas es una constante, ¿sí? Al restar cualquiera de estas dos funciones, la parte que depende de x se cancelan y lo que me queda es una resta de dos números que me da otro número. A eso se refiere con que difieren en una constante. Difieren en una constante. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos sintetizar de la siguiente manera, ¿no? Que si yo tengo las dos primitivas, f de x y g de x, ¿no? La derivada de estas dos me va a dar la f chiquita.
Entonces, cuando yo resto estas dos, lo que me da es un número k. ¿Sí? Un número k, una constante k. Bien. Entonces, ahora sí, una vez que ya... a ver si falta algo más que nos... bueno, sí, podemos poner una tercera... como una especie más que de observación, acá donde existen infinitas primitivas para una función dada, lo que solemos decir es que esas infinitas funciones primitivas, ¿sí?, se conocen como estas infinitas primitivas, se conocen como familia de primitivas. ¿Sí? Es una cuestión de vocabulario, no. Familia de primitivas, donde dos primitivas de esta familia de primitivas, obviamente están asociadas a una función f chiquita, ¿no? Recuerden que dos primitivas de esta función f chiquita, cuando yo lo derivo, me da esta f chiquita. Ahora, estas dos primitivas sin derivar, cuando yo las resto, difieren en una constante.